Hola, hoy vamos a ver sistemas de transición. Un sistema de transición es un mecanismo que nos ayuda a modelar la ejecución de un programa mediante el uso de dispositivos de cómputo abstractos. Es decir, vamos a tener un dispositivo de cómputo modelado de forma teórica y con él vamos a ver cómo se comporta la ejecución de un programa. Un sistema de transición se compone de dos cosas. Primero, tenemos un conjunto de estados. Estos son los estados de nuestro modelo abstracto de cómputo. Y es importante señalar dos tipos de ellos, los iniciales y los finales. Después tenemos una función de transición. Esta función define justamente las transiciones entre estados y se denota como una flecha. Seguro que en la definición anterior lo primero que vino a sus mentes fue la definición de un autómata finito determinista. Y es correcto, los autómatas definen un sistema de transición. El conjunto de estados es el mismo conjunto de estados que tiene nuestro autómata. El estado inicial en este caso es S0 y el estado final es S2. La función de transición está dada por la función delta con la cual se define nuestro autómata. Veamos cómo se comporta nuestro autómata con la siguiente cadena. Primero lee un 0, lo cual genera una transición desde S0 hacia S1. Después pasa al siguiente carácter, que es un 0. Esta transición nos regresa al estado inicial. Es decir, usa la transición de S0, de S1 a S0. Después pasa al siguiente carácter, que es un 1. Se vuelve a utilizar la transición que usamos al principio y regresamos al estado S1. La transición fue definida desde S0 hasta S1. Pasamos al siguiente carácter, que vuelve a ser un 1. Entonces se utiliza la transición que nos lleva al estado S2. Por último, leemos el último carácter de la cadena, que es un 0, lo cual nos deja en el estado S2. La cadena terminó de leerse. Como terminamos en un estado final, eso quiere decir que nuestra cadena es aceptada por el autómata, siguiendo la secuencia de estados que podemos ver aquí abajo. Esta secuencia se conoce como secuencia de transición. Veamos otro ejemplo quizá un poco menos obvio. Consideremos el siguiente programa definido en un lenguaje de programación imperativa cualquiera. Para ver cómo se comporta su ejecución, vamos a utilizar la máquina abstracta que se encuentra del lado derecho. De nuevo, se trata de un sistema de transición, cuyo conjunto de estados es justamente el conjunto de los estados de nuestra máquina. El estado inicial es S0, mientras que el estado final es SF. La función de transición es la que está modelando nuestro diagrama de arriba. Y se va a generar una transición cada que X cambie su valor. Veamos ahora cómo se comporta la ejecución del programa. Comenzamos en la primera línea en donde X tiene el valor de 0. Eso nos lleva al estado S0. Después pasamos a la siguiente línea, es un while. Entonces vemos que la condición es verdadera, por lo cual se ejecuta el cuerpo. Aquí cambiamos el valor de X aumentándole 1. Ahora X vale 1, por lo cual se genera una transición en nuestro diagrama, llevándonos al estado S1. Al tratarse de un while, lo volvemos a ejecutar. La condición sigue siendo verdadera, entonces volvemos a ejecutar el cuerpo, lo cual incrementa de nuevo el valor de X. Se vuelve a generar una transición, dejándonos en el estado S2. Volvemos a revisar la condición del while, que en este caso ya es falso. Entonces pasamos a la última línea en donde el valor de X vuelve a cambiar ahora por 25.
Esto de nuevo genera una transición que nos lleva al estado final. El programa terminó su ejecución y esta es la secuencia de transición del programa. De la relación de transición que acabamos de definir, se derivan otras relaciones importantes. Vamos a definirlas. Comenzamos con la cerradura reflexiva y transitiva. Esta se denota de la siguiente forma, y lo que significa es que se puede llegar desde S hasta S' en un número finito de pasos. Esta relación se puede definir inductivamente de la siguiente forma. Sabemos que S llega en un número finito de pasos a S. Si tenemos que S llega a S' en un paso y S' llega en un número finito de pasos a S', entonces desde S podemos llegar en un número finito de pasos a S'. Se define también la cerradura transitiva, denotada de la siguiente forma. Y lo que significa es que se puede llegar desde S hasta S' en un número finito de pasos, pero al menos debe de haber uno. Inductivamente, la relación se define de esta forma. Si S llega en un paso a S', entonces S llega en un número finito de pasos a S'. Si S llega en un paso a S' y S' llega en un número finito de pasos a S', entonces S llega en un número finito de pasos a S'. Finalmente, definamos la iteración en n pasos. Esta se denota de la siguiente forma, con una n en los naturales. Y lo que significa es que se puede llegar desde S hasta S' en exactamente n pasos. Inductivamente se define de la siguiente forma. S llega en 0 pasos a S. Si S llega en un paso a S' y S' llega en n pasos a S', entonces S llega en n más 1 pasos a S'.